Hola, yo soy Carol Hidalgo y el día de hoy vamos a hablar acerca de los tumores neuroblásticos y el tumor de Wills. Iniciando con los tumores neuroblásticos, estos se originan a partir de las células primordiales de la cresta neural que durante el desarrollo embrionario estas migran y forman los ganglios simpáticos y también la médula suprarrenal. Las localizaciones más frecuentes de estos tumores van a ser en un 50% de los casos aproximadamente en la médula suprarrenal y en un 25% de los casos en la región paravertebral abdominal y con un 15% de los casos en el mediastino posterior. También van a haber otras localizaciones que son menos frecuentes, como lo es la pelvis, el cuello y el encéfalo. ¿Cuáles son las características más representativas de estos tumores? Y es que aparte de derivarse de las células de la cresta neural y desarrollarse en el sistema nervioso simpático y la médula suprarrenal, estos tienen una alta variabilidad genética y biológica y tienen la capacidad de maduración espontánea, que son neuroblastos inmaduros a células ganglionares maduras, y regresión espontánea, que es más frecuente en lactantes y en tumores en estadio 4S. La mayoría son esporádicos, aunque entre el 1% y el 2% son familiares, y estos se deben a mutaciones en el gen ALK. Cerca del 90% producen catecolaminas que aumentan en sangre y orina sus metabolitos como el ácido vanililmandélico y el ácido homovanílico. Aparte de producir catecolaminas, es poco frecuente la hipertensión arterial. También el comportamiento de estos tumores es que inicialmente pueden aparecer como lesiones que pueden desaparecer espontáneamente y luego pasan a ser más agravantes. Los neuroblastomas se van a subclasificar entre grupos de riesgo. El primero es el riesgo bajo, donde vamos a tener tumores en estadio 1, 2A y 2B, con ausencia de amplificación del oncogen NMYC, con histología favorable, excelente pronóstico y se va a dar en pacientes menores de 18 meses con una supervivencia del 80 al 90%. En el riesgo intermedio, acá vamos a tener presencia de histología intermedia, también va a haber una supervivencia del 80 al 90%, pero se va a dar en pacientes mayores de 18 meses y vamos a tener tumores localizados. El riesgo alto incluye pacientes con amplificación del oncogen NMYC, independientemente a la edad y al estadio. Se encuentra un estadio avanzado, especialmente el 4, con histología desfavorable, con alteraciones cromosómicas adversas y también con inestabilidad genética y presencia de tumores diploides. La supervivencia de estos pacientes es que en 5 años aproximadamente el 40% sobrevive pese al tratamiento. La morfología del subtipo histológico más frecuente, que en este caso es el neuroblastoma clásico, se va a dividir en macroscópica y microscópica. La macroscópica va a ser de tamaño muy variable, desde pequeños nódulos hasta grandes tumores de aproximadamente 1 kilogramo, de consistencia blanda y de color grisáceo oscuro. Algunos van a estar rodeados de una pseudocápsula fibrosa, otros van a invadir partes como la vena cava, la aorta, la vena renal. Morfología microscópica. Va a estar formado por células primitivas o bien células redondeadas, azuladas, escaso citoplasma, núcleos hipercromáticos oscuros, carioresis, pleomorfismo, crecimiento en sábanas sólidas, numerosas mitosis, siendo un hallazgo característico el neuropilo, que está formado por prolongaciones neuríticas. También es muy característico las pseudorosetas de Homer-Wright, donde las células se disponen en círculo y al centro va a tener material de neuropilo. Conforme maduran, estos pueden transformarse en ganglioneuroblastoma o en ganglioneuroma y pueden tener escaso o ningún neuroblasto con presencia de estroma shawniana. Respecto a la evolución clínica y a las manifestaciones que se van a dar en estos pacientitos, ya sean menores de 2 años, donde va a haber presencia de una gran masa abdominal acompañada de fiebre y de adelgazamiento, y también en niños mayores de 2 años, donde van a presentar, ya sea por la metástasis, dolor óseo, síntomas respiratorios y también síntomas intestinales, teniendo en cuenta que esta metástasis se puede dar por vía hematógena y vía linfática, que va a afectar al hueso, a la médula ósea, también al hígado, a los pulmones, y van a presentar la región periorbitaria, vamos a tener equimosis o bien el signo de ojos de mapache y la proptosis. Aparte está el síndrome de bebé Magdalena de Arándano, donde va a haber múltiples metástasis cutáneas azuladas. Criterios pronósticos, iniciando por la edad. Menores de 18 meses presentan un pronóstico muy favorable, especialmente los menores de 12 meses. Mayores de 18 meses presentan pronóstico desfavorable. Con respecto a los estadios, es que el estadio 1, 2A y 2B presentan un pronóstico muy favorable, pero el estadio 4, con limitada metástasis, ya sea en piel, hígado o bien la médula ósea, puede ocasionar regresión espontánea. Ahora, el estadio avanzado también presenta mal pronóstico. En la parte morfológica, histológicamente, puede ser adecuado o inadecuado, o bien favorable o desfavorable. Y es que una mayor diferenciación puede haber oportunidades de supervivencia. Bien, la amplitud del oncogen NMYC es muy importante, porque el NMYC, si hay una ausencia, significa que hay un pronóstico muy favorable. Pero si el NMYC está presente, especialmente dentro del 20 al 30% de los tumores, no indica alto riesgo y también regresión.
es decir, que hay mayor agresividad y también la enfermedad avanzada. Aparte de eso, tenemos la diploidía del ADN, donde hay hiperdiploidía, que nos indica un muy buen pronóstico, pero si hay diploidía con inestabilidad cromosómica, esto es un mal pronóstico. Las alteraciones cromosómicas se asocian a peor pronóstico, especialmente las deleciones del 1p36 o bien las deleciones del 11q. Y finalmente, las expresiones de receptores TRK. Si hay alta expresión del receptor TRKA, indica muy buen pronóstico, se da en pacientes jóvenes, tumores localizados y hay ausencia de amplificación del oncogen NMIC. Pero si tenemos la presencia del receptor TRKB, nos indica muy mal pronóstico y esto significa que hay una amplificación del oncogen NMIC. Tumor de Wells. Es un nefroblastoma o un tumor renal maligno primario que es más frecuente en niños de una edad de 2 a 5 años. Hay que tener en cuenta que el 95% de los casos se ha diagnosticado en niños menores de 10 años. La correlación de este tipo de tumores es que primeramente se dice que hay una falla durante el desarrollo embrionario renal y también hay síndromes hereditarios genéticos, lo cual se correlaciona con malformaciones congénitas y neoplasias infantiles. Aparte de eso, van a haber alteraciones biológicas como alteración del gen WT1 y WT2, que estos van a ser tipos de genes renales, o bien va a haber presencia de restos nefrógenos que nos van a indicar lesiones premalignas. Síndromes asociados frecuentemente al tumor de Wells. El primero es el síndrome WAGR, donde sus iniciales significan W, tumor de Wells, A, aniridia, que es una alteración total o parcial del iris, G, alteraciones genitales y R, retraso mental. Esto ocurre en un 33% de los casos y se correlaciona porque una mutación en el gen WT1 dando el primer golpe, ya sea en uno de los alelos, y luego el segundo golpe, donde ya hay un desfavorecimiento del segundo alelo de este gen, se va a manifestar lo que viene siendo el tumor de Wells. Aparte de eso, la presencia del gen PAX6 nos indica la aniridia. Este síndrome está caracterizado por disgenesia gonadal, esclerosis mesangiales difusas, insuficiencia renal temprana y también nefropatías precoces. Hay que tener en cuenta que tiene un 90% de probabilidad de que haya riesgo de tumor de Wells, es decir, de que es uno de los más importantes para poder desarrollar este tumor. Aparte de eso, lo que va a ocurrir acá es una alteración negativa en el gen WT1, que va a ser una incapacidad para poder unirse al ADN. El riesgo de este síndrome es que se puede desarrollar gonadoblastomas. Síndrome de Beckwith-Wiedemann. Este síndrome está caracterizado por sobrecrecimiento corporal, donde vamos a tener organomegalia, hemihipertrofia, onfalocele y también crecimiento de la glándula suprarrenal. Acá va a ocurrir una alteración del IGF-2 que va a desencadenar ese crecimiento excesivo durante el desarrollo embrionario. También va a dar origen a lo que es el tumor de Wells. Morfología del tumor de Wells. Hablaremos acerca de la macroscopía, donde vamos a observar tumor renal grande, solitario, bien delimitado, de consistencia blanda y aspecto homogéneo, de color grisáceo o pardo. Este puede presentar necrosis, hemorragia o bien formación de quistes. Aproximadamente el 10% de estos tumores son bilaterales o bien multicéntricos. Microscopía del tumor de Wells. Este intenta reproducir las diferentes etapas del desarrollo embrionario y tiene su triada clásica, que va a estar compuesta por el componente blastematoso, caracterizado por células pequeñas, redondeadas, azuladas, dispuestas en sábana, bien delimitada y con escaso citoplasma. El segundo componente es el epitelial, que su objetivo es la diferenciación renal, formado por túbulo y por glomérulo abortivo. El tercer componente es el estromal, donde vamos a encontrar tejido fibroso y estroma mixoide. Aparte de eso, otros componentes como el músculo esquelético. La anaplasia aparece aproximadamente en el 5% de los casos y esta está caracterizada por núcleos grandes, hipercromasia, pleomorfismo y mitosis anormales. Esto se debe en alteraciones en el gen P53, también indica un mal pronóstico. ¿Cuáles son las características clínicas relacionadas con el tumor de Wells? Primeramente vamos a tener la masa abdominal, que generalmente es unilateral de gran tamaño y puede extenderse hacia la línea media y hacia la pelvis. Vamos a tener presencia de hematuria, dolor abdominal, obstrucción intestinal por la compresión que hace esa masa a nivel intestinal, hipertensión arterial por el compromiso renal y daño a vasos sanguíneos. También presenta metástasis inicialmente en lo que son los pulmones. El pronóstico de este tipo de tumores es muy favorable en el 85% de los casos y esto se debe al tratamiento multidisciplinario que se aplica. Muchas gracias por ver este video, espero que hayan aprendido. Un gusto.